Hola, muy buenos días, mi querido y mi querida amiga. Me da tanto gusto poder saludarte una vez más. Qué bueno es poder reencontrarnos para meditar en una porción de la palabra de Dios maravillosa que nos carga de energía, de esperanza. Al iniciar esta semana, qué bueno es saber que no tenemos por qué andar como errantes, sin saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué nos deparará el futuro, porque más allá de la incertidumbre del mañana, tenemos una certeza absoluta de que si nuestra vida está en manos de aquel que conoce el principio, no hay nada de qué temer. Deseo para ti una semana llena de bendición. Yo estoy realmente muy contento de haber disfrutado durante estos 3 meses de un estudio maravilloso. Tal cual lo dije al iniciar y al conocer al autor de esta lección, el doctor Giri Moscala, que fue mi profesor de la maestría, yo desde ese principio, ese inicio, ya yo sabía que Dios nos iba a traer a través de este siervo del Señor una lección maravillosa con un contenido maravilloso, y ha sido así. Y al revisar la lección de esta semana, que es nuestra última lección de este trimestre, la cual la discutiremos el próximo sábado en nuestras iglesias, creo que cierra esta lección con broche de oro, que es una lección preciosa, la lección para esta semana titulada El Tabernáculo. El mensaje central de la lección para esta semana es que la búsqueda incesante de Dios, de sus hijos para traerlos de vuelta, ha sido desde siempre y hasta siempre, hasta que se complete de una vez la obra de la redención. Vemos cómo así, como ocurrió desde el Edén, en el desierto, del pueblo de Israel, a lo largo de toda la parte de la iglesia primitiva y en nuestro mundo contemporáneo, en nuestra vida actual, una iglesia que milita, tenemos la promesa de que triunfará, de que esta iglesia militante terminará siendo una iglesia triunfante. Y no me refiero necesariamente a la iglesia adventista como institución, me refiero al pueblo de Dios. Un pueblo de Dios donde Él tiene personas fieles diseminadas en muchos lugares, en otras denominaciones, y que por alguna razón Dios les quiere tener en ese lugar ejerciendo un ministerio. Yo creo que al final nos une una gran verdad. Nos une la verdad de que Cristo es el único que salva. Y cuando tenemos eso como centro, como la bandera del evangelio que nosotros llevamos adelante, más allá de diferentes matices o formas interpretativas en algunos segmentos o áreas de la hermenéutica que utilizamos en ámbitos de profecía, etcétera, creo que al final, cuando Cristo es el centro, no cabe duda que Dios está dirigiendo a su iglesia que tiene sencillamente el nombre de Cristo, la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia. Así que vemos cómo el amor de Dios ha sido continuo, constante. Vemos allí cómo en el momento en que Adán y Eva pecan, y el pecado que siempre hace lo que hizo en el Edén, pues nos separa de Dios, nos aleja de Dios, como alejó a Adán y a Eva de Dios, quienes se escondieron después de haber pecado. Vemos que la iniciativa de la salvación siempre viene de Dios. No busca Adán a Dios para decir: Señor, te necesito. Eva ha comido de la manzana, yo fui débil y por amor a ella también participé del fruto prohibido. Señor, nos equivocamos, ayúdanos, sálvanos. Vemos que no es así. Normalmente la actitud del pecador es que se aleja. Cuando más debería acercarse al único que le puede salvar, se aleja. Desde el Edén lo vemos. Sin embargo, vemos una constante, y es ese Dios que siempre tiene la iniciativa de la salvación. Él siempre buscando al pecador. Y en el Edén vemos cómo Dios busca a Adán y a Eva. Génesis 3:9 declara que Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás?
Y esa es una pregunta que resuena constantemente en nuestra vida, Dios preguntándonos, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido de mi lado? Vuelve a mí, no te alejes. Entonces vemos cómo el pecado que rompe esta conexión directa entre Dios y el hombre, a lo largo, después del Edén y del pecado, Dios siempre mantuvo formas de cómo tener el hombre conexión con Dios y acceso al trono celestial. El tabernáculo, que es el título de la lección para este sábado, se titula El Tabernáculo. Pues el tabernáculo fue precisamente ese instrumento o respuesta visible por parte de Dios frente a esa separación. El tabernáculo es un recordatorio de que el Señor desea y no descansará hasta habitar eternamente en medio de su pueblo, nunca lejos de él. Porque ya hemos visto a lo largo del estudio de este trimestre que el Dios en el que creemos no es un Dios distante, es un Dios cercano. Y el santuario pues revelaba dos verdades inseparables. Número uno, la cercanía de Dios, representada a través de la nube y la columna de fuego. Cada día apuntaba a Jesús, a Jesús, a Jesús. Ese verbo que un día se haría carne para habitar entre nosotros. Y la segunda lección a lo que apuntaba el tabernáculo es el plan de salvación. Pues el diseño del tabernáculo con cada uno de sus mobiliarios, cada sacrificio, todo tenía un símbolo que apuntaba a Jesús. Ese mismo verbo que estaría acá en medio de nosotros. Entonces eso muestra el tabernáculo, el deseo de Dios de habitar entre su pueblo, mantenerse cerca de su pueblo y mostrar que solo a través de Cristo esto es posible. Hoy nosotros no tenemos un tabernáculo físico, no participamos de los ritos que participaba el pueblo de Israel, porque todos estos ritos eran necesarios mientras llegaba el cumplimiento de la promesa en la venida de Cristo. Pero ya después que Cristo vino, nosotros tenemos pues claridad de cómo eso que apuntaban todos estos ritos se cumple en Cristo Jesús. Nos damos cuenta de que si bien hoy no tenemos un tabernáculo físico, Él sigue siempre habitando en medio de nosotros. Su gloria ya no llena un lugar físico como tal o las cortinas, sino que ya es a través del Espíritu Santo con quien tenemos la plenitud de Cristo, del Padre, Hijo y su Espíritu Santo en nosotros. Tenemos entonces ahora una cercanía más profunda, más clara, sin velo, sin sombra, sin comparación. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sencillamente se está cumpliendo en nosotros la promesa que encontramos en Hebreos 7:25 de que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Así que en un mundo donde muchos sienten miedo de Dios, con que lo ven como un Dios tirano, como un Dios inclemente o como un Dios sencillamente distante, irreal, tú y yo que hemos creído en Dios como ese Dios personal, tenemos una misión y es representar el carácter de Dios, es mostrar al mundo la gloria divina, es ser las manos y los pies del Señor, el carácter justo y bueno y cercano de ese Dios en quien tú y yo hemos creído. Y esto no se hace en una iglesia. En la iglesia vamos a adorar, pero el representar a la gloria del Señor y a Jesús como cristiano, esto tiene que salir de las cuatro paredes del templo. Debe comenzar por casa, por la escuela, por el lugar de trabajo, por todo círculo de influencia y de acción donde nos relacionamos. Allí tenemos que convertir ese lugar en el tabernáculo viviente donde otros
pueden entonces ver reflejada la presencia del Señor. Entonces, así como la nube y el fuego acompañaban a Israel en cada jornada, en cada día, la presencia de Dios está garantizada para acompañarnos a nosotros permanentemente. ¿Dónde estás? Hoy día nos pregunta el Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carlos, María, Miriam, Juan? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Te has alejado y un Dios que te está invitando a regresar, invitando a regresar. Y cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón, entonces su gloria lo llena todo. Por muy densa que sea la oscuridad en la cual tú te puedas encontrar en este momento. La gran pregunta es, ¿estoy yo permitiendo que la presencia de Dios habite no solo en los templos, sino en mi vida de una manera continua, que otros, al verme a mí, puedan ver el reflejo de su amor? Ese es un desafío. Ahora, para la lección del domingo se titula El sábado del Señor. ¡Qué lección maravillosa! El texto clave lo encontramos en Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Cuándo comenzó el sábado? ¿Acaso el sábado comenzó en el Sinaí, como algunos quieren decirlo? ¿Será que el sábado se le dio fue a los judíos para un tiempo determinado? ¿O el sábado allí ha estado presente? Yo diría que desde siempre, desde la eternidad, pero que nosotros lo vemos presente nosotros desde el Edén. Pero estoy seguro que desde la eternidad, desde antes de la fundación de estos cielos y tierra en los cuales habitamos, ya el sábado existía. Estoy seguro que en los mundos no caídos ya Dios les había dado este regalo del día sábado. Pero bueno, eso sería una especulación. No tengo cómo probarlo, pero desde el Edén nos damos cuenta de que Dios le dio a sus hijos el día sábado como una bendición, como un regalo de parte de Dios que tenía una intención enorme. Esto siempre mantendría viva la identidad. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿A quién pertenecemos? Porque el sábado nos recuerda que Dios es el creador, que Dios es el sustentador y que Dios es el redentor. En Éxodo 35, antes de construir el tabernáculo, el Señor les recuerda el sábado. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo en la obra de Dios, que Dios les encomienda, entonces nunca, incluso allí en medio de esa tarea tan importante, no debía desplazar ese descanso de estar en la presencia de Dios. Ahora, qué importante es entender que el sábado no es un obstáculo en nuestra vida. Claro que no. El problema es cuando vemos el sábado como un obstáculo. Por el sábado no puedo hacer esto, no puedo desarrollar esto, no puedo hacer lo otro. Y está mal. Y cuando lo vemos así, pues entonces no tiene sentido, porque si lo vemos como un obstáculo, no se puede ver como un obstáculo y a la vez como una delicia. No, no se puede. O lo vemos como una delicia o lo vemos como un obstáculo. Entonces no es un obstáculo para nuestra vida, para nuestro progreso, sino un regalo para que nosotros podamos crecer. Si no lo entendemos de esa manera, no sirve. Es un recordatorio de que todo lo que tenemos y en toda nuestra existencia, todo se lo debemos a Él. No es por nuestras propias fuerzas, sino por Él, y lo que somos o hacemos debe ser para Él. El sábado predica 5 verdades eternas. Te las voy a mencionar. Primero, lo que ya dije, Dios es el creador. Cada semana recordamos que no somos fruto de la casualidad, sino de un diseño maravilloso, de un Dios poderoso, amoroso. Somos obra de sus manos. Esa es la primera verdad. En segundo lugar, es el recuerdo de que el Mesías vendrá, pues cada reposo apunta a Cristo, que es el que, siendo la simiente prometida, le va a dar reposo al mundo y a todos los que en él habitan. En tercer lugar,
que Dios salva solo por gracia. La salvación es solo por gracia, así como el sábado es un regalo de parte de Dios, el Creador, para sus hijos. La salvación solo la podemos obtener por gracia, porque Él ha generado la redención en Cristo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En cuarto lugar, es la promesa y el recordatorio de que Dios establecerá su reino y su reino será un reino para siempre. Y el sábado anticipa ese descanso eterno que nosotros vamos a tener cuando el reino de Dios se establezca de una vez por todas y para siempre. Y finalmente nos recuerda de que Dios es un juez justo, de que Él es misericordioso, pero que es justo y que Él está dispuesto a ofrecer su vida, como ya lo hizo, para todo aquel que le acepta, para que usted, el pecado que merece una paga, no la tenga que sufrir usted, sino precisamente la sangre de Cristo que lo va a redimir. Entonces, en un mundo contemporáneo que corre como loco, como alguien dijo, bajen, paren el mundo que me quiero bajar, definitivamente el sábado es un refugio. Es un refugio. El sábado es una pausa donde nosotros recordamos que no es con nuestra fuerza, que la gloria no es mía, que puedo saber de dónde vengo, a quién pertenezco y hacia dónde voy. Puedo entender allí que somos valiosos porque somos criatura divina. No es una carga, no es una tradición vacía como a veces lo hemos presentado. Se desvirtúa tanto esta verdad maravillosa del sábado porque es un punto en el cual Satanás ha tenido mucho éxito de desvirtuar la manera de cómo debemos concebir y observar el día sábado, siendo una bendición y no una carga. El sábado nos protege del cansancio, del egoísmo, del materialismo y de ese olvido espiritual donde a Dios lo desplazamos y no lo incluimos como la fórmula o la parte principal en toda nuestra vida, como la fórmula de esa ecuación maravillosa donde todo tendrá sentido si Él está allí incluido. Hay un dicho judío que afirma algo interesante que me encantó. Dice, el sábado guardó más a Israel que Israel al sábado. ¿Sí te das cuenta? El sábado guardó más a Israel que Israel al sábado. La pregunta es, ¿el sábado te guarda más a ti, te bendice más a ti que tú al sábado? Lo dice la Escritura. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, los primeros privilegiados somos nosotros con el sábado, no el sábado con nosotros. Claro que no. Para nosotros esto es una gran verdad. Porque el sábado va a guardar a nuestra familia, va a fortalecer nuestra fe, nos va a centrar en lo que es de origen eterno, nos recuerda que nosotros no vivimos para producir y para afanarnos, sino para adorar. Para adorar no somos esclavos del tiempo, sino hijos del Dios eterno, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Que podemos hacer nuestra parte, pero confiando que basta cada día su propio afán, porque tenemos quien ve por nosotros y quien recompensa el esfuerzo de lo que hacemos cuando 6 días hacemos nuestra parte y en el 7º día nos gozamos adorándole a Él como el creador y el proveedor y el soberano de nuestra vida. Es una cosa preciosa. Cada sábado se abre ese paréntesis que cada semana tiene, donde Dios te dice, detente, descansa. Recuerda que yo soy Jehová, tu Salvador. Para esa carrera loca de la vida, donde crees que es con tu fuerza, sino con la mía. Donde crees que mientras más trabajas, más recibes, pero resulta que echas tus frutos en saco roto. Se te va lo que produces como arena entre los dedos. Terminas comiendo pan de dolores, que nunca te sacias, que vives una agonía, que te sientes agotado, porque el parar el sábado significa en que yo paro,
en creer que yo lo puedo hacer por mí, y es dejarme caer en los brazos poderosos y amorosos de un Dios que me lleva en sus brazos, en medio del conflicto, de la tarea, de la faena de cada día. Y eso me recuerda el sábado, de que yo puedo vivir eternamente en su presencia. La pregunta es, hoy día, si tú observas el sábado, ¿cómo lo vives? ¿Como un ritual? ¿Como una obligación? ¿O como un regalo tan precioso de parte de Dios para ti? Para que tú puedas experimentar todos los días, pero de una manera especial, el sábado, de su presencia, de su gracia. Entonces creo que deberíamos orar y decirle a Dios, Señor, ayúdame, Señor, para yo disfrutar cada sábado, para anhelar esa cita semanal que tú quieres tener conmigo, que está fijada. Enséñame a descansar en tu gracia y disfrutar de tu presencia toda la semana, pero en especial el sábado, y a reflejar ese carácter en medio de mi familia, en mi iglesia y en mi comunidad. La parte del lunes es una lección preciosa. Se titula Las ofrendas y el espíritu, y el texto clave lo encontramos en Éxodo 36:5. Allí dice, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿A qué se está refiriendo? Fíjate tú qué cosa tan preciosa esto. Esta lección de este día, es que todas, pero es que me dio una lección tan linda, la lección de este día. Recuerda que Dios le ordena a Moisés que construyeran un tabernáculo. Un tabernáculo que cuando Dios pide algo, si hay algo que la lección de este día nos muestra y nos enseña, es que Dios al que llama capacita. Es que Dios nunca te pedirá algo que Él sabe que tú no puedes hacer. Es que nunca tú podrás o serás probado más de lo que puedes soportar. Sino que Dios te pide algo, pero Él te va a dar las fuerzas con que hacerlo si tú te colocas en sus manos. Y esto es un reflejo de esta gran verdad, la construcción del tabernáculo. Fíjese usted, Dios no es un Dios que improvisa. No, Dios no es un Dios que le gustan las cosas hechas a media. Una de las cosas que me muestra la lección de este día es que es un Dios que le gusta la excelencia, que le gusta lo bueno, lo perfecto, lo lindo, lo que dura para siempre. Que Dios es un Dios de detalle, que Dios no se conforma con la ley del mínimo esfuerzo y no quiere que nosotros, sus hijos, caminemos y actuemos de esa manera. Dios todo lo preparó. Dios sabía que allí, sí, más allá de la columna de nube y la columna de fuego que guiaba al pueblo, símbolo de su presencia, Dios entonces quería tener también el tabernáculo que iba en medio del pueblo. Una parte del pueblo que iba por el desierto iba detrás del tabernáculo, en el centro del tabernáculo, y luego después en la otra parte ya el resto del pueblo, símbolo de que allí iba a estar Dios entonces con ellos, ¿no? Me refiero al arca del testimonio. Pero cuando hablamos del tabernáculo que Dios entonces les manda a construir, estamos hablando de que Dios todo lo diseña, de que Dios le da medidas específicas a Moisés, y el material que debían usar era una cosa preciosa de lujo. ¿Y de dónde entonces lo sacarían? Ah, ya Dios se había anticipado. Porque cuando Dios los liberó, no solo los liberó, sino que les liberó con las manos llenas. Dios se encargó de que todos los egipcios que estaban allí deseosos de que ellos se fueran, ellos les pidieron a los egipcios, pues, todo tipo de prendas de oro, de aljabas, de hilos, de todo. Ellos saquearon a Egipto. Ellos le cobraron con creces todos esos años donde habían trabajado de gratis, y ahora cuando salen con una gran riqueza. Entonces ahora cuando Dios pide que se construya el arca del testimonio, el tabernáculo, ¿no?
Moisés lanza un llamado y le dice al pueblo, bueno, necesitamos que traigan muchas cosas para construir este tabernáculo de acuerdo al diseño divino. Y además Dios no solo se encargaría del material, sino que repartiría los dones en las personas, Bezalel y Aholiab, que fueron llenados del Espíritu Santo para trabajar con sabiduría, mística, arte, precisión, porque Dios derramó sobre ellos el don. Y cuando Moisés le dice al pueblo que necesitaban materia prima y materiales preciosos para construir el tabernáculo, dice que el pueblo completamente se abocó a dar y a dar todo lo mejor que tenían, a tal punto que todo el pueblo trajo tanto, que llegó un momento en que era mucho, ya era demasiado, más que suficiente para lo que se necesitaba hacer, que Moisés dijo, por favor, ya no traigan más, ya paren de dar porque ya tenemos demasiado. ¿Qué nos recuerda esto? Varias cosas, fíjate. Lo que ya mencioné al principio. Dios al que llama capacita. Segundo, de lo recibido de su mano nosotros damos. Lo que tenemos no nos pertenece. Lo que tenemos viene del soberano que nos da la fuerza para hacer las riquezas. El día que creamos que lo que tenemos es por mí, por mi habilidad y por mi fuerza, ese día corremos el riesgo de que Dios haga así. Y con un soplo, dice la palabra de Dios, yo lo derribaré. Pero cuando Dios hace así, en un chasquido de dedos, todo puede entonces volverse a edificar. Cuando nosotros reconocemos de dónde viene la bendición y para qué recibimos la bendición, somos bendecidos para bendecir. Entonces aquí hay algo precioso de que Dios da los recursos y Dios es el que da las habilidades. Él reparte dones. Entonces Dios capacitó a estas personas específicas. Y Dios nos capacita y nos dota a nosotros de habilidades especiales, pero de talentos, de recursos, con la intención de que éstas sean usadas para su gloria, para el avance de su obra. La aplicación es que hoy Dios nos llama a nosotros a contribuir con todo lo que tenemos. No solo con nuestras riquezas, con nuestros bienes, sino con nuestras habilidades. Te pregunto, ¿estás consciente de que Dios te ha dotado de habilidades maravillosas? ¿Sabes cuáles son los dones que Dios a ti te ha dado? Ese don que Dios te ha dado, tú lo has convertido en un talento. Tú lo has convertido porque un talento es ese don que cuando tú decides usarlo para el servicio de Dios se convierte en un talento. Dios a nadie dejó sin talento. La gran pregunta es, lo que tienes, las habilidades que tienes, ¿las utilizas para el avance del reino de los cielos? ¿Lo utilizas para el bien de la humanidad o para ti, para tu propia vanagloria? Todos esos dones útiles, como dice allí Gálatas 5, 22 y 23, se pueden ejercer con un espíritu de amor y de humildad, cultivando el fruto del espíritu. El tabernáculo se levantó porque el pueblo, lleno de gratitud por lo que Dios había hecho, dio con alegría, sin mezquindad, de manera deliberada. Estos hombres y mujeres también fueron preparados por Dios, llenándolos Dios de su Santo Espíritu para servirle. Y hoy por hoy, nosotros como iglesia, pero de manera individual, tenemos una misión: servir a los demás. Un mundo que necesita de mano generosa, no solo de recursos, sino de sonrisas, de apoyo, de acompañamiento, de oración, dependiendo de qué don Dios te haya dado. Tal vez no eres una persona que tenga, monetariamente hablando, mucho para dar, pero créeme que siempre habrá alguien que tendrá menos que tú. Hay un pensamiento de la hermana White que dice, nadie puede decir que no da porque no tiene. Diga más bien, no tiene porque no da. No tengo porque no doy. Siempre todos tenemos algo para dar y nosotros debemos ser las manos de Jesús, los pies de Jesús. Y ese día Él nos recordará.
Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel me visitaste. Señor, ¿y cuándo? Ah, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hijitos más pequeñitos, a mí lo hiciste. La pregunta es, ¿yo estoy usando mis recursos y mis talentos para glorificar a Dios y bendecir a otros, o solo para bendecirme a mí mismo o para mi banalidad? Esto nos confronta a todos nosotros. Permita Dios que allí podamos tener un cambio. Luego tenemos allí la lección del día martes. El tabernáculo ya construido. Fíjate tú esto importante. Dice Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Esta vez Moisés decidió hacer las cosas correctas. Moisés dijo, yo haré todo es como Dios lo dice, no a mi propia manera. Y es un mensaje central. Primero, no fue una obra improvisada. Cuando el tabernáculo fue terminado, se había cumplido con cada detalle. Las cortinas, hasta la forma como se hizo, el diseño, el material que se usó, se hizo con minuciosidad. No era una simple tienda de reunión, sino un reflejo visible del plan de redención, de cada servicio, de cada mueble, cada sacrificio apuntaba, como ya dijimos, a Cristo. Era un mensaje de que Dios aborrece la mediocridad, la ociosidad, el conformarme con la ley del mínimo esfuerzo, en creer que porque soy cristiano tengo que andar mal vestido, andrajoso, y que no puedo vivir bien. Esto es un mensaje directo para aquel que ha desvirtuado el evangelio, creyendo que si usted es una persona próspera y bien vestida, entonces en usted no habita el Espíritu. Claro que no. El Espíritu de Dios, si es el que te ha ayudado a hacer la riqueza, glorificado sea el Señor. Pero eso sí, que nunca lo hagas sin Él. Que siempre lo hagas por Él y para Él. Es un mensaje donde Dios dice, yo aborrezco cuando las cosas se tratan con ligereza. Era un mensaje de que Dios salva al pecador solo a través del sacrificio sustituto. Y es que el pecado será eliminado de una vez por todas y para siempre cuando llegue el juicio final. Y también era un mensaje de que un día habrá un futuro glorioso, sin mal, sin dolor, sin clamor, sin lágrimas. Un futuro glorioso y eterno. Así que ese servicio diario que se realizaba allí, en este tabernáculo, allí eso era el lugar donde el pueblo venía y tenía acceso a ese perdón y a la gracia de Dios. Así que el servicio anual era un significado de esa expiación que mostraba de que Dios iba a erradicar el pecado de raíz. El diario es que en Él y por Él somos perdonados cada día. Y el anual era que finalmente este mundo será purificado, esta tierra será purificada y ya el pecado se arrancará de raíz y no se levantará dos veces. Todo apunta entonces ¿a qué? Al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice allí 1 Juan 1:7. Así que Dios es un Dios que cuida de cada detalle del tabernáculo, así como cuida de nuestra vida, que se percata cuando una avecilla cae al piso, que tiene los cabellos de tu cabeza contados, que es un Dios que lo hemos a veces limitado a solo los aspectos espirituales, pero en mis luchas cotidianas, que no son quizás directamente de índole espiritual, en mis anhelos más mínimos, el de un niño, el de un joven, el de un adulto, por muy menor que sea, Dios está al pendiente de cada detalle. Dios se percata cada vez que de tus ojos se derrama una lágrima. Dios las cuenta. Dios sabe que estás sufriendo. Dios sabe que estás anhelando. Dios te quiere acompañar en tus alegrías, acompañarte en tus tristezas. Ese es el mensaje que encontramos allí en este diseño. Un Dios que siempre está intercediendo por nosotros. Pero, como ya dije, solo lo pensamos en las cosas grandes. Que a Dios le importa solo las cosas grandes, que solo le importa el trabajo ministerial que hago o eclesiástico que hago,
pero no le importa detalles cotidianos de nuestra vida, como ¿qué voy a comer hoy? Señor, quiero contarte que tengo esta idea. Señor, de la más mínima que se te pueda venir a la mente, como ama de casa, como padre proveedor, como hijo, cuéntale tus pequeñeces a Él, que Él es un Dios omnipresente y que te ama y te atiende como si fueras el único. El tabernáculo fue una obra magnífica, hecha con oro, piedras preciosas, telas finísimas, pero lo más glorioso, ¿qué fue? Lo más glorioso fue la presencia de Dios, que descendía sobre el tabernáculo y lo llenaba todo con su gloria. Y hoy por hoy no tendremos tal vez templos de oro con cortinas lujosísimas, pero ¿sabes qué hace de la presencia del glorioso, el tabernáculo del Señor, que va más allá del templo, sino de tu hogar? Tu hogar debe ser un tabernáculo, por muy humilde que sea. El lugar de trabajo debe ser un tabernáculo, donde descienda la gloria de Dios y Él lo transforme todo. Ese es el mensaje. Y que su gracia es la que va a dirigir tu vida y todo lo que tú haces. Él cuidando de cada detalle, de cada decisión y de cada acción diaria. La pregunta es si estoy dejando que Él dirija y esté presente en cada detalle de mi vida. Vamos a pedirle a Dios perdón por no haberlo incluido, por haberlo desplazado, y decirle, Señor, enséñame a confiar en que tú eres el que me cuidas cada día de mi vida. Hazme un santuario viviente donde tu presencia pueda habitar permanentemente. El día miércoles dice el tabernáculo construido. La presencia de Dios en el tabernáculo. Dice que entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Dios llenó ese lugar. Allí el capítulo 40 de Éxodo nos muestra un momento cumbre en la historia de Israel. Fue ese día en que llegó la dedicación del tabernáculo. No era solo, como ya lo hemos descrito, una tienda hermosa, lujosa, detallada, sino un lugar donde Dios mismo decidió habitar en medio de su pueblo. Y allí su presencia se manifestó de una manera visible en la nube, ¿verdad? Que estuvo allí en el día y en la columna de fuego en la noche. Pero esta vez, en medio del desierto, vemos cómo desciende esa nube, símbolo de la presencia de Dios, visible, cercana, real, protegiendo allí el tabernáculo y a todo el pueblo. Y esta manifestación de la gloria divina no era un simple símbolo o un espectáculo para recordar, o un simple evento, mejor dicho, y un espectáculo para recordar, sino que era un símbolo de la confirmación de que Dios va a descender, pero no solo cuando venga Cristo, sino que Él desciende cada día para morar con nosotros. Seres humanos frágiles, pecadores, destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús podemos ser de nuevo aceptados por el Padre, y lo mismo ocurre hoy. Dice allí que, como lo dice primera de Juan, o Juan 1:14, que allí vemos que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo de Dios. Así que su presencia nos debe acompañar en cada jornada. El mundo que está sumido en la ansiedad, en la soledad, en el corre-corre, necesita recordar que la presencia de Dios es una presencia real en la cual encontramos descanso. Tal vez no tengamos una columna de fuego o una nube que la veamos de manera visible, pero óigame, ¿acaso no sentimos la presencia de Dios tan real que sentimos que llega y que nos inunda nuestro ser, nos trae paz, rompe cadenas? Retomamos fuerza y podemos alzar vuelo como las águilas, porque la presencia de Dios siempre está habitando en medio de nosotros. Y hoy el Señor nos invita a vivir con esa certeza, a levantarnos cada día dispuestos a seguir sus pasos, seguir al Cordero por donde quiera que va, ¿ok? Y que el tabernáculo de Dios con los hombres sea tu corazón y el mío. Ya para ir finalizando, en la parte del jueves dice, Jesús habitó con la humanidad. Allí vemos el cumplimiento. Y lo adelantamos un poco, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto era sombra de lo que habría de venir.
Todo esto tuvo su cumplimiento en ese momento, su efecto, su propósito, su beneficio, pero todo para apuntar que un día todo recibiría un cumplimiento final en la encarnación visible de Cristo Jesús, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección y en la promesa de su segunda venida acá por su pueblo. Así que Apocalipsis nos muestra la consumación de esa promesa. En la Nueva Jerusalén dice, Dios habitará con su pueblo por la eternidad. Apocalipsis 21, 1 al 3. Ya no habrá templo. No habrá templo. ¿Por qué? Porque Cristo será el templo y viviremos en su presencia sin pecado, sin dolor, ni sufrimiento por la eternidad. Así que es necesario que un mundo que cree que va hacia la perdición para siempre y a la desaparición total de toda criatura, porque se cree en eso, en un colapso mundial absoluto donde todo va a acabar. Sí, ¿sabes qué? Un día todo lo que hoy tenemos se sostiene en este mundo acabará, pero acabará producto de la obra regeneradora de Dios, donde todo lo restaurará y lo hará hecho de nuevo como cuando salió de sus manos. Así que como Dios habitó en el tabernáculo, en la persona de Jesús, hoy quiere habitar en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. ¿Qué vimos durante esta semana? Fue una lección que nos describe la obra del tabernáculo, como lo dijimos al principio, ese querer incansable y que nunca dejará de ser de Dios, estar cerca de sus criaturas, de vivir con nosotros, como lo hizo en el Edén, como lo hizo en el antiguo Israel, como lo ha hecho con la iglesia primitiva, como lo hace con nosotros hoy y como lo hará hasta que Cristo venga. Así que nosotros debemos confiar en esta promesa, vivir con conciencia de la presencia divina. Qué importante saber que no podemos nunca estar fuera de su cobertura, de su presencia divina. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si me fuese hasta lo más profundo, allí también tú vas a estar. Esto es una buena noticia para aquel que entiende que si estamos en Cristo no podemos perecer, pero aquel que cree que la presencia de Cristo le condenará porque usted sabe conscientemente que está en pecado. Si se atreve a pensar que Dios puede ser burlado, mi querido amigo, déjame decirte que no. Porque no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Esto es una buena noticia para aquellos que con su ayuda queremos andar en integridad, en obediencia. Pero bueno, una advertencia y una tortura para aquellos que andan en pecado. Dios te bendiga. Yo oro al Señor para que Él me ayude a ser un testigo fiel de su verdad, para que Él habite en mi corazón, para que Él habite en mi hogar, para que Él habite en mi trabajo, para que Él dirija mi ministerio como pastor de esta iglesia, que habite en medio de todos los ámbitos donde me toque desenvolverme. Dios te bendiga, Dios te guarde. Permítele al Señor ser el que conduzca tu vida permanentemente. Quiero orar por ti. Padre querido, gracias por qué lección tan maravillosa. Gracias por tu gran deseo de siempre habitar con nosotros, en nosotros y a través de nosotros también en la vida de las demás personas. Bendice a todo aquel que recibe esta palabra. Danos una semana de victoria. Lo pedimos y lo rogamos por los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga. Te espero para el estudio del nuevo trimestre.